Capítulo 15. El lado opuesto del bosque fue agujereado por el cuerpo de la joven fugitiva que volvía a caer al llano poco después de regresar al inacabable relieve amarillento de aquel valle. Tras ella, emergieron del verde, los tres anuras que la seguían. El acecho incansable para atraparla de aquellas criaturas horrendas no hizo otra cosa que aumentarles el ansia de poseerla. La rubia muchacha había recorrido sin mucho sentido, y nada de acierto, el bosque hasta que se decidió a salir al exterior. En su fuga parecía tratar de despistar a los anuras, pero estos no perdieron del todo su rastro. Ya, fuera del laberinto de troncos cobijados en semejante oasis frondoso, apenas le quedaba esperanza a su piel trémula cuya tela que le cubría quedó rasgada por todas las ramas que se enganchaban como tratando de mantenerla entre la flora. De los tres anuras, el monstruo cabezudo era el más cercano a la inofensiva muchacha. Esta gritaba rogando auxilio, usando la escasa fe en salvarse que faltaba por extinguirse. Casi puedo saborear tu pureza. Pronunciaba amenazante la anura de enorme cabeza mientras, casi rozándola, se inclinaba hacia ella, abriendo del todo su extensa boca como si pretendiese engullirla de un bocado. Un crujido de duros tendones y huesos sonó tras el perverso anura, seguido de un alarido agudo de su garganta. La joven pudo reconocer unos dedos que se asomaban clavados al fondo de aquellas fauces, abiertas hasta el extremo. El ruido de rotura de carne prieta se acentuó entre temblores y estertores del monstruo que de un súbito movimiento fue partido en dos mientras ambas partes de su cuerpo caían para los lados como una flor al brotar. Al igual que tras una puerta que se abre, sobre la mitad separada de la criatura apareció un varón bañado en rojo que se inclinó tendiendo la mano a la joven con el delicado ademán propio de la cortesía palaciega. Esta posó hipnótica su mano sobre la del gentil varón que se fijaba en ella con una sonrisa amable pero a la vez marcada por una sutil mueca de perversa inteligencia. Aquel cortés salvador no era desconocido, pero en realidad podían apreciarse diferencias. Con un rebajado tono de color rojizo en su piel, esbelto con semblante gallardo, los rasgos faciales menos marcador por el embrutecimiento salvaje pero, indudablemente, se trataba de aquel diablo silencioso al que pidió auxilio. La chica había pasado de un terror avasallador al asombro que todos los presentes experimentaban. La parálisis compartida se quebró cuando de la enmarañada frondosidad emergió la mujer morena que poco antes ocasionó una estampida generalizada. El otro anura de enorme ojo no falló al visualizar al instante el peligro y la necesidad de huir cuanto antes de allí. Corrió tanto como pudo, con sus tres reducidas piernas, sin prestar atención a quienes quedaban atrás, como evadiendo una pesadilla. El anura bicéfalo restante le imitó, corriendo a su lado entre jadeos nerviosos. El bicéfalo corría y miraba constantemente al esperpéntico ojo que avanzaba aterrado sin mirarle siquiera. Debo agradeceros que me hayáis indicado dónde se esconden el resto de anuras que pululan por mi valle. Decía una de las dos cabezas a la criatura de gran ojo que, al oírlo y entender el significado, dio un respingo alarmado. Valiéndose de grandes zancadas, el bicéfalo se colocó delante del gran ojo que iba directo hacia él sin poder desviarse debido a la inercia de su velocidad. Entonces, las dos cabezas gemelas, al unísono, comenzaron a canturrear unos versos. Vislumbrando maldad. Con red de justicia. Hijas de la inmundicia. Su ojo infame cerrad. Las dos bocas dentadas del bicéfalo sonreían maliciosamente, pétreas como una imagen de mármol al igual que el resto de su figura. Entonces se ennegreció cual carbón, deshaciéndose tras ello en innumerables moscas. En revoloteo frenético se abalanzaron sobre el indefenso gran ojo, ocultándolo entre la masa rotante de insectos, hasta que su cuerpo aberrante acabó seco, derramándose inerte como un trapo ajado. El diablo aún permanecía inclinado mientras sostenía la mano de la joven, sin que sus ojos, y los de aquellas mujeres, dejaran de mirar ese espectáculo de huida que acabó en un banquete de insectos. Las devoradoras moscas, ya más serenas, quizás por estar saciadas, volaban tranquilamente hacia ellos, rondando el perímetro. No es necesario que continúes tu teatro. Indicaba la mujer recién llegada, de fulgurante mirada y largo pelo oscuro. La joven tirada en el suelo le miraba sonriente, sin la inocencia de instantes antes. La sonrisa se tornó en la risa alzada de la juventud y, tras ello, su tono de voz femenina varió hasta asemejarse al de un hombre adulto de baja estatura.
El rojizo diablo le soltó la mano y reculó desconcertado. La rubia dama se puso en pie y, girando veloz, con los brazos levantados, la vista proyectada hacia el océano superior y su risa dichosa, también se oscurecieron en una mole negra de insectos que desbarataron su figura al desplegarse para retornar uniéndose en la forma achatada de un hombre con expresión solemne. Sin duda eres perspicaz, Lilith, le concedía el varón de poca altura a la mujer morena, sonriéndole, enseguida supiste que esa desorientada señorita se trataba de mí. Reconocí tus divertimentos pícaros, y resultaba sospechoso que el diablo, casualmente, estuviese acompañado por una joven tan sumamente tentadora para los Anura, explicaba Lilith al agradable vigía, entiendo que Luzbel te ha pedido llevar a la criatura hacia mi huerto de árboles de la ciencia. Debió pensar que, si el diablo probaba sus frutos, transmutaría en un ser menos Anura y a la vez se vería afectado por su néctar de la razón que le condenaría a la influencia de los valles pero, ¿cómo? Preguntaba la mujer, incapaz de entenderlo. Tampoco entiendo cómo ha sido posible, reconocía el vigía Belcebú, ningún descendiente de la primera gestación de Adán y Eva es capaz de acercarse a esa arboleda, ya sea persona o Anura. El temor al sufrimiento de quienes probaron por primera vez esos frutos fue heredado generación tras generación. Excepto tú, hasta ahora, cualquiera que se acercaba a la influencia de los frutos rojos comenzaba a temblar y a desear escapar de allí cuanto antes, pues los frutos albergan un terror como ningún otro. Nadie es capaz de entrar, es preferible la muerte más atroz. Luzbel no conocía la incapacidad humana para acercarse al árbol de la ciencia, recordaba Lilith, como ángel, no concibe que los humanos no estemos preparados para un súbito conocimiento, pues nos produce un sentimiento vertiginoso. Por eso yo, aun pudiendo hacerlo, no pruebo sus frutos y el resto ni lo puede intentar. Sin embargo, este diablo lo ha conseguido y no sé cómo. Le traje hasta aquí porque el eterno Luzbel así lo pidió, aunque le advertí que sería improbable, explicaba Belcebú, los Anura no muestran piedad, pero este la tuvo, e incluso rehuyen los frutos rojos como cualquier otro. Sin embargo, el néctar manchando su mentón demuestra que lo ha probado. Antes avanzaba inclinado y ahora aparece esbelto, su mirada ya no es difusa, su rostro ha mutado hasta humanizarse sus rasgos. Ahora no sé si se trata de un Anura, ¿qué eres? El diablo estuvo escuchando toda aquella conversación delirante sobre él, las circunstancias de ese mundo extraño y la sabiduría sobre tiempos pasados y misteriosos. Adelantó sus brazos y los miró mientras los giraba tratando de responder para sí mismo a esa pregunta. No sé qué soy, respondió el diablo casi hablando para sí mismo. El vigía Belcebú fue quien más se impresionó al oírle hablar pues lo daba por mudo tras ese día marchando a su lado, fingiendo ser un abyecto Anura de dos cabezas. Percibía el desconcierto del diablo que solo alcanzaba a ver lo curioso de su piel rojiza. Claridad del ser. Misterio ambulante. Un retrato frente a aquel por conocer. Los versos recitados por el vigía afectaron a las moscas ociosas a su lado que se fundieron formando un espejo suspendido en el aire, enmarcado en plata. El cristal reflectante se mantenía frente al diablo, sorprendido al ver su propia imagen. Conmocionado, levantó las manos con las que pausadamente acarició su rostro joven y los pequeños cuernos de su frente del mismo apagado color rojizo distribuido por el resto de su cuerpo casi desnudo. Le impresionaba contemplar la jovial turgencia de su carne, el color de esta o los leves cuernos, pero no encontraba, más allá de ello, extraño su rostro aunque su diabólica boca alargada hubo menguado hasta un tamaño propiamente humano y su mandíbula se redujo. La colorada piel se apagó considerablemente pero sus mechones de cabello oscuro se mantuvieron bordeando la menuda cornamenta, sobre la misma dura mirada. No sé qué soy, repetía el diablo, pero quizá pueda narraros quién fui alguna vez. Capítulo 16. Me contaron que mis primeros días de vida estuvieron rodeados de fuego y de las ruinas de una civilización asfixiada a manos de otra. Entre el desastre quedaron mis padres y todos aquellos que me podrían haber enseñado la ternura valiéndose de esta misma. Entre llantos más intensos que los de un bebé huérfano, me arrebató de la desamparada muerte un anciano vestido para la guerra en una guerra que no era la suya. Tal anciano con cojera y un rostro severo, curtido por la excesiva miseria experimentada, no era otro que mi abuelo. Esa fue la primera vez que nos vimos, tras enterarse de que tenía un nieto, desconociendo mi nombre, pues su exilio voluntario tras un largo periodo como capitán le alejó de su pasado. Bautizó nuestro encuentro arrebatando la vida, con el filo de su espada,
a todo aquel infame que le impedía marcharse conmigo a las montañas, donde se encontraba su hogar en el hueco de una gran roca. Se valió del sigilo que aprendió de las bestias, y de la contundencia que aprendió del hombre, para llegar hasta aquel lugar, más frío y tenebroso, pero seguro. Me confesó que esa noche, cuando me rescató, era hermosa y la luna brillaba incandescente como pocas veces, y por ello me llamó Endymión. Y que bajo ese mismo cielo místico florecía el fuego y la maldad, y por ello me apellidó Abraxas. Un nuevo nombre y apellido para una próxima vida distinta a la esperada, irreconocible para quien pudiese mostrar algún rastro definitorio de quien fui por unos días. Siempre le pesó no haber llegado antes, para salvar a su familia y a su ciudad, o para morir con ella mientras multiplicaba viudas en la ciudad invasora. La catástrofe llegó cuando, alejado de la población, descansaba unos años huyendo de la humanidad para que ésta misma no fundiera lo poco que le quedaba como humano. Quizá por ello mi llegada a su vida coincidió con un periodo donde valoraba como nunca la paz y la justicia íntegra que trató de transmitirme. Decidió cambiar su residencia ermitaña para trasladarse conmigo a un lejano poblado costero de una ciudad pacífica. El poblado no contaba con más de una treintena de familias y la ciudad no era mucho más grande. En aquel lugar predominaba la alfarería y el comercio de esta. Durante 6 meses, los varones del lugar viajaban para comerciar con su artesanía. Entretanto, las mujeres se encargaban del cuidado de la prole y el campo, incluso de crear unas docenas de piezas de artesanía. A algunos hombres no les agradaba que sus esposas fabricaran artículos más refinados que los suyos y otros los mostraban como obra propia. Confiando en las mujeres, mi abuelo Pebarlo me dejó a su cuidado durante los 6 meses que servía como escolta de aquellos comerciantes. Cuando regresaba, me narraba historias fantásticas que tras los años comprendí que no eran ciertas pero que me ayudaron a darle valor a los detalles y a la imaginación que alimenta al ingenio. De cada viaje traía un objeto como regalo. Siempre contaba que, durante su partida, a veces volaba una gran ave que soltaba tesoros de sus garras, tales como unos cinceles para tallar que me trajo, una figura de león hecha de madera o un barco en miniatura que flotaba. También íbamos al monte durante días, enseñándome a percibir señales y rastros. Dedicó mucho tiempo en culturizarme a un nivel muy superior al de las gentes del poblado, además de someterme a un entrenamiento riguroso en el uso de las armas. Yo, residente en una casi armoniosa aldea, protegido por sus benévolas gentes y educado en ética por mi abuelo Pebarlo, era demasiado pequeño para comprender la necesidad de las armas y sus funestos desenlaces. Mi abuelo, con los años, me ayudó a soñar sin confundir la realidad y para no aceptarla a su vez como si la realidad fuese elogiable y el mejor de los mundos posibles. A la vez, presenté una extraña naturaleza, mucho más profunda y anterior a la enseñanza maligna propia del entorno. Mi abuelo observó, que a mis cortos años, mostraba ternura con toda criatura u objeto que se viera en cruenta suerte. Y, por el contrario, mi actitud era totalmente insensible, e incluso dichosa, ante el mal sufrido sobre quienes yo creía miserables. Pero, ante todo, primaba un odio inabarcable que me tentaba al homicidio, a la indiferencia por aquellos de infame naturaleza sobre los que reiría mientras el agua les roba el aire. En el periodo semestral de estancia junto a mi abuelo, recibía su sabiduría y, sin yo saberlo, él trataba de corregir poco a poco las carencias de mi conducta. Después volvía a embarcar y yo quedaba al cuidado de Sofitea, una madre más entre todas las que integraban aquella población, y que me atendía como a otro más de sus hijos. Ella sufría, como gran parte de esas mujeres, el trato desagradable por parte de sus viajeros maridos que, durante su estancia junto a la familia, las denigraban, reducían su autoridad ante sus hijos y estos últimos adquirían los malos hábitos de sus progenitores. Sofitea recordaba que esta conducta también la experimentó en su infancia y, probablemente, sus hijos reproducirán estos hábitos cuando formasen su propia familia. Sofitea decidió reunir a las madres del poblado para sugerir un cambio de actitud y de ese modo cambiar un rumbo que no parecía tener fin. Planteó que educaran a sus hijos varones, con pequeñas conductas del día a día, para que estos asumieran su relación con las mujeres de un modo menos déspota. Pronto muchas de ellas protestaron aludiendo lo imposible de cambiar aquello que siempre fue y que, a su vez, se trataba de una costumbre, y ella era una insolente cuestionándola. Comprendió lo conservadoras y sumisas que podían ser muchas mujeres, pero también tuvo el apoyo de gran parte de ellas. Decidió desdecirse falsamente de lo propuesto,
por miedo a que las mujeres opositoras confesaran a sus maridos la argucia cuando ellos regresaran y que fuese castigada por ello. Sin embargo, continuó el plan con aquellas que le apoyaron en la reunión. Empezaron con nociones de trato diario, de detalles de humildad y afecto entre hijos y entre hijos con las madres. Los niños al principio encontraban extraño ciertos cambios, pero no tardaron mucho en aceptarlos como lógicos. Meses después, retornaron los padres, jactanciosos con sus ganancias. Pronto comenzaron a notar cambios, e incluso a sus hijos cuestionando sus actitudes desconsideradas. No tardaron en reprimir estas novedades para restablecer el modelo anterior, lo cual era confuso para los niños y, con ello, estos empezaban a entender que el modelo ideal tiende a ser aquel que más se impone. Sofitea observaba cómo su trabajo educativo fraguado durante meses era derrumbando en un golpe de mano. Pensó en ello, y reunió de nuevo a sus acólitas compañeras. Su nueva propuesta consistía en seguir el nefasto modelo social durante aquellos meses en los que los varones prosiguieran junto a las familias y establecer de nuevo su estilo cuando estos partieran. Para ello, debió hacer cómplices a los hijos en esa clase de juego peligroso. Los vástagos tomarían las nociones sensatas de respeto y lógica con las que convivirían hasta que los padres retornaran al hogar. Entonces se produciría una farsa donde se concede al padre un trato en la casa que, dejaba claro, únicamente resultaba agradable para el patriarca. El modelo de enigmática conducta de Sofitea se mantuvo sin mayores problemas y, sorprendentemente, fue imitado por otras madres de la ciudad cercana, contagiando su buen hacer como una pandemia sanadora. El contraste entre niños educados en esos dispares modelos resultaba evidente. Yo no soportaba a los otros, ni a su arrogancia molesta y agresiva. Su estupidez irracional se infiltraba en el quehacer de quienes no compartíamos su actuar bravucón e ignorante, no se cernían a ladrar su bestialidad junto a los suyos, les nacía siempre aproximarse. Nosotros nos uníamos sin saber qué tipo de madre había educado a cada uno, pero simplemente, por la actitud mostrada, pronto lo percibíamos. Si nosotros nos entreteníamos observando la fauna y flora, ellos venían a pisotearla, o si jugábamos a pillarnos entonces ellos añadían los empujones y golpes. Pero confundieron la educación con la resignación. Les haces daño. ¿Acaso no lo entiendes? Le grité al niño después de que éste pisara a las hormigas que se dirigían a su agujero subterráneo. Me da igual. Declaró mientras seguía pisándolas, sabiendo sobre todo que eso nos molestaba. Avancé hacia aquel niño, él no esperaba mi reacción, y mucho menos que apretara con tal fuerza su cabeza contra el suelo que la tierra se acumulaba junto a la sangre en su boca. No sentía ira al hacerlo, no fue resultado de un arrebato de pasión. Estaba conscientemente impartiéndole lógica, e innegablemente me placía. No trataba de matarle, yo no era un bárbaro cegado, pero el niño se agitaba creyendo que su fin llegaba, pues así lo parecía. Todos lo pensaban, pero estaban demasiado sobrecogidos para evitarlo. Contaré lo que me has hecho. Consiguió amenazar el niño entre sollozos y tierra en su paladar. No había entendido nada, así que le apreté con más fuerza, lo siento, no volveré a molestaros y no diré nada. Aumenté la fuerza. No te irás, le dije, vendrás cada día a jugar con nosotros, a nuestro modo. El niño asintió mientras dolorido se agarraba la sangrante boca y sollozaba. Es como si mi violencia hubiese sacado a la luz un ser con ternura habitado en él, oculto tras su antifaz de crueldad, que quizá a mi edad podría haber deducido sin tanto daño producido. Entonces me sentí el ser más repugnante del mundo. Era como si yo también hubiese pisoteado indefensas flores y animales. Aprendí que la fragilidad se encuentra en formas muy distintas y que cada una requiere el trato adecuado. Aún así, no retiré mi orden de que se uniera a nosotros cada día y tuve que disimular mis ganas de llorar al ver lo que hice. Me sentía cubierto de suciedad por mi acto. Evité todo lo posible a Sofitea porque me daba vergüenza que sospechara lo ocurrido. Ella me conocía, intuía que mi actitud esquiva se debía a un motivo. En un momento que me interceptó, me abrazó sin decir palabra. Se mantuvo callada y entonces lloré. ¿Te han hecho daño, cariño? Me preguntó mientras mecía mi cabello y yo negué con la cabeza pues el llanto me impedía hablar. Me tienes aquí siempre, por si cualquier cosa te hace mal. Fui, yo, quien hizo daño. Me esforcé a decir para que no se preocupara por el motivo. En ocasiones hacemos un daño que no se puede enmendar, pero esas son las menos veces.
Lo importante es que no te es indiferente y que además, aunque no se puedan borrar los errores que cometemos, se debe tratar de compensar con buenas acciones. Me parece justo que sea así. ¿Te apetece contarme qué ocurrió? Me preguntó con su característica delicadeza y yo volví a negar con la cabeza. Harás algo hasta que todo mejore. Esta vez asentí con la cabeza cobijada en su regazo. Esa dulce mujer que me trató como a un hijo hizo más por mi porvenir, por el de muchos niños más y por las familias relacionadas con las mejoras que trajo, que millones de personas antes que ella. Tras observarla callado, durante horas en su taller, mientras ella cantaba dulcemente o me narraba cuentos, le pedí que me enseñara a dar forma a la cerámica. Mi primera creación, que se trataba de un deforme hombre con espada, fue un regalo para mi abuelo, el cual portó como un talismán a cada nuevo viaje. El segundo fue para ella y consistía en un gorrión irreconocible, pero un pájaro a fin de cuentas. Con el tiempo mejoré, e incluso le hice una vasija que era más cómoda a la hora de cargar agua, lo cual le impresionó y me agradeció. A menudo fantaseaba con ser su auténtico hijo, pero ella siempre supo hacer como si no existiera diferencia. Recordando su consejo para enmendar el mal que provoqué, me dispuse a mejorarme a mí y a la situación. Cuando me reencontré con mis amigos habituales también se encontraba el chico al que herí y que en asustada obediencia no dudó en unirse. Procuramos realizar juegos variados y a ese chico, aunque desconfiado al principio, hizo ver que nuestro entretenimiento en realidad le agradaba. Traté de hacerle partícipe en cada juego, que se sintiera uno más, y pronto lo fue. Pasado un tiempo me atreví a pedirle disculpas por lo ocurrido y no mostró resentimiento alguno. Era como si agradeciera que yo le hubiese agredido porque tal cosa conllevó que fuera uno más del grupo. Comprendí que su molesta actitud del pasado simplemente la usaba para hacerse visible porque deseaba el afecto. Desde entonces, traté de interpretar las razones que llevaban a otros niños a comportarse de manera incómoda. Casi siempre se trataba de su falta de conocimiento para relacionarse, el miedo, el rechazo, los errores imitados. Tras ello les invitaba a unirse al grupo, en muchas ocasiones insistí días y días, pero su desconfianza caía y nuestro grupo crecía. Y yo, aun siendo parte de ese grupo cada vez más grande, me sentía extraño y en muchas ocasiones no me unía a ellos porque necesitaba estar solo. Siempre fui un niño solitario y meditabundo, Sofitea así lo había observado. Desde bien pequeño no precisé de compañía para entretenerme y, en muchas ocasiones cuando jugaba con otros niños, sentía que no sabían seguir las historias que yo ideaba para aventuras y juegos. Por lo general, hablaba en pocas ocasiones y, tras mi boca cerrada, estaba mi mente fantaseando o preguntándose por qué ocurrían ciertas cosas. Con el tiempo comprendí que las preguntas sobre la naturaleza eran difíciles de responder y para ello solía ocuparse la superstición, pero las soluciones acerca de las incógnitas sobre la conducta humana parecían alcanzables. Porque actuábamos de cierto modo me intrigaba y, ciertamente, resultaba más incomprensible cuanto más absurdo era el caso. Fui creciendo y albergando una gran aversión hacia la sinrazón y el jactancioso mal humano, lo cual recreaba mi aislamiento. Pensé sobre ello, sobre qué era el mal, y en quiénes solían ejercerlo. En ocasiones se trataba de gente que no era consciente de la repercusión de sus actos y, en otros casos, lo gestaban otros sin límite de conciencia. Entonces, no veían más allá de sus narices o les era indiferente y, por tanto, se caracterizaban por ser egoístas. A mayor egoísmo, mayor maldad. El ser totalmente egoísta era como una piedra rodando colina abajo mientras aplasta todo a su paso, sin consideración, pues lo único que importa es llegar hasta el lugar que pretende. Durante la maduración de mis percepciones estuve atento a este egoísmo, al mal en sus distintas facetas. Comprobé que, al crecer el poder en manos de alguien, a la vez sucedía que mermaba la humildad y la consideración hacia el resto, aflorando ese mal. Sobre todo, era evidente entre los varones dentro de su hogar y de estos varones bajo el yugo de las autoridades. Tuve la sensación de que tanto el dinero como el poder eran grandes ideas pero que el individuo no estaba capacitado para albergarlo en demasía. Los niños, lejos de ser criaturas libres de esa maldad, se valían de su poder sobre otros siempre que lo tuvieran. Pero muchos niños poseían justicia innata, y tras ello comprobé que muchos de estos niños justos cedían su virtud ante la decadente moral rodeándoles, amilanando su virtud. Aun pudiendo equivocarme, consideré que gran parte del absurdo y la tragedia humana se esfumaría cuando fuese borrado a todo aquel ser de mal que con su presencia corrompiera a los niños, a los nuevos justos,
con el antológico veneno de la repetición infame. La educación a manos de personas como Sofistea conseguiría una primera generación de justos de los que descenderían aquellos que solo tendrían ejemplos de justicia a imitar. Esta idea se convirtió en mi anhelo más secreto y trascendental. Comencé a pensar dónde alzaría ese mundo justo y cómo lo conseguiría. Podía tratarse de una quimera propia de la juventud absorta, pero en ese momento esta pretensión volaba alto como un halcón. El mundo con su perversidad me era insufrible, acumulaba en mi interior una nube negra de odio que me consumía y yo lo notaba. Era como una fragua que no cesaría de fabricar armamento hasta que no alcanzase mi cima sobre ese mal. No soportaba esa inmundicia cerca de mí, pero no me bastaba con ello, también quería mi Arcadia para el resto. Para lograrlo, a los 15 años pedí embarcarme junto a mi abuelo, pero no como guardia, sino para comprobar cómo recibían en otros lugares las creaciones de cerámica que yo realizaba. Se trataba de la primera vez que conscientemente visitaba un lugar lejano. La travesía en barco era atemorizante y, al pretender yo tan enorme sueño, me angustiaba ahogarme sin haber ni empezado a obrarlo. Cuando llegamos al primer puerto, fui testigo de la rotundidad de mi abuelo para apartar a los pillos y tras ello seguí el camino de los experimentados mercaderes. Las gentes del lugar apreciaban nuestras obras, sobre todo por ser lejanas y exóticas a raíz de ello, pero también comprobé que cada ciudad poseía sus iconos y preferencias artísticas y, sin embargo, nuestro arte era el mismo para cualquier sitio. Durante esos 6 meses, el comercio funcionó como se esperaba, y sus ganancias daban para vivir acomodadamente pero no para amansar grandes sumas. Embarcado de regreso, pensé en ello, en que quizá para mi nuevo mundo idealizado necesitaría una fortuna y entonces recordé lo que observé en cada una de las curiosas naciones que visitamos. A nuestro regreso, anoté todo aspecto que recordaba acerca del itinerante comercio. Para aumentar las ganancias tuve 2 ideas. La primera consistiría en la mejora de nuestras vasijas para hacerlas más funcionales. La segunda y más complicada a su vez consistía en darles un aspecto representativo de cada lugar, por lo que diseñé unas medianamente adornadas con símbolos y relieves bellos, y otras de calidad superior cuyo aspecto resultaba notoriamente más sofisticado y exclusivo. Nuestros productos los adquirían familias con posibilidades económicas, pues poseer un artículo foráneo poco común les hacía, a su modo, elogiablemente distintos. Mi idea consistía en dar a mi obra una aún mayor exclusividad. A todas mis vasijas les añadí el símbolo del gorrión propio de mi ciudad y un tercer ojo en la frente del animal como signo de mi autoría. Hecho esto, se lo mostré a mi abuelo y éste creyó en mi idea. Tanto fue así que gastó parte de sus ahorros en construir una fragua para mí junto a su humilde casa, que era la de ambos. Vi justo contar mi idea a Sofistea y que ésta se la hiciese saber a su marido, pero él lo consideró absurdo. En realidad, su experiencia me alarmó y por tanto sus palabras me hicieron creer que quizá yo me equivocaba. Pasaron los meses y volvimos a embarcar rumbo a otros puertos. Al llegar a la primera ciudad solo saqué las vasijas hechas propiamente para dicho lugar. Agradaron pero les parecieron caras, solo hubiesen pagado un poco más de lo peillabal por cualquier vasija y eso no me beneficiaba pues requirieron de mucho mayor esfuerzo. Pasada la primera ciudad sin el éxito que pretendía pensé sobre ello, acerca de que mis creaciones tenían precio superior a la fama necesaria para desearlas. Teniendo en cuenta lo ocurrido, durante el viaje en barco junto a mi abuelo, elucubré una artimaña. En la siguiente ciudad decidí arriesgarme totalmente, pudiendo causar que los 6 meses anteriores de esfuerzo como alfarero hubiesen sido en balde, pero podía ser exitosa la argucia. Junté todas las vasijas ornamentadas para esa ciudad y las llevé directas al palacio donde moraba su rey. Montado en un carro tirado por mulas, contratado para esos menesteres, marché por el camino real rumbo al centro de poder. ¿Qué deseas, extranjero? Está prohibido comerciar en el palacio de su majestad. Me indicó un soldado en la puerta. No pretendo comerciar sino hacer un presente al buen rey Stirdak, señor de esta imponente ciudad. Aclaré cortésmente. El guardia revisó la mercancía, comprobando si existía o no algo peligroso. Tras ello entró al palacio y al rato apareció con un consejero real, uno de los eunucos del monarca. Saludos, comerciante lejano, ¿a qué se debe tal cortesía? Preguntaba agradable y desconfiado el eunuco sin cabello y con las manos unidas bajo las mangas, es inusual para nosotros tal gentileza foránea. Tan solo se trata de un gesto de gratitud hacia su justa majestad, afirmé mientras me inclinaba, debido a todos estos años de buen trato hacia mi pueblo mercante.
Por este motivo le regalo mis mejores productos, realizados exclusivamente para su disfrute. El consejero los hojeó, arqueando la ceja involuntariamente en lo que parecía un signo de aprecio hacia el presente. Los toqueteaba inclinado hasta que se enderezó de sopetón, como si estuviese empachado tras engullir algo que le gusta. Bien, agradecemos vuestro gesto, reveló con su acostumbrada pose rígida, haremos saber a nuestro buen rey de tal obsequio. Me incliné cortésmente y el consejero devolvió el ademán afirmando levemente con la cabeza. Tras ello volví a subir al carro, directo a donde el resto de comerciantes vendían bajo la protección de mi abuelo. Repetí la misma estratagema una ciudad tras otra y rara vez ponían impedimentos en lo referente a aceptar obsequios valiosos de tan lejano origen. Evidentemente, los consejeros de aquellos reyes intuían que tales regalos escondían un interesado beneficio a cambio, e incluso algunos acertarían, pero eso no alteraba que quizá mi idea tuviese grato resultado para mí. Al regresar a mi poblado fui consciente de que había gastado gran parte de lo ganado en mi primer viaje creando unas obras personalizadas que, al regalarlas, no me supusieron beneficio alguno. La austeridad y el amparo de mi abuelo me libraban de la miseria mientras seguía dando forma a la arcilla para continuar con mi plan. Mi acción me convirtió en la comidilla del resto de alfareros que reían jactándose de mi torpe despilfarro. Sus menosprecios me afectaban, creaban dudas, pero cesar en ese momento suponía quedarme con la duda de si mi intención era un desastre evidente o un riesgo afortunado. Sofistea me sugería ser prudente y hacer caso a la experiencia de otros, pero aún así comprendía mi atrevimiento. Trabajé incesantemente creando obras exclusivas para los altos gobernantes y una gran cantidad con semejanzas a estas, pero mucho más sencillas. 6 meses después volvimos a embarcar y yo portaba una ingente cantidad. Sabía que mi abuelo disimulaba su preocupación, al igual que yo hacía, pero era imprescindible simular confianza. Los frutos de la empresa llegaron en la primera escala de la ruta. Poco después de nuestra arribada se presentó ante mí el consejero eunuco del rey Estirdak acompañado de siervos. Agradeció el presente de meses antes y pidió comprar nuevos ejemplares pues el rey así lo había querido. El pago directo de un rey era un beneficio deseable, pero si lo aceptaba sin más no conseguiría mi meta. Presenté al consejero real una pieza más magnífica que la regalada en la otra ocasión, diciéndole que se trataba de un nuevo presente. Le sorprendió y agradó lo oído y aún así insistió en comprar nuevas vasijas que pagó generosamente. Los compradores cercanos presenciaron lo ocurrido, siendo esta mi intención. Corrió la voz de lo ocurrido, la nobleza contempló mis artículos al entrar al Palacio Real, por lo que en lo sucesivo vinieron compradores de alto nivel adquisitivo que adquirían mis obras a un alto coste pues se consideraron piezas propias de un rey. Las ventas supusieron muy altos ingresos y el resto de mis compañeros comerciantes aumentaron sus ventas al relacionarse sus productos con los míos. Mi estratagema triunfó en esa ciudad y tanto mi abuelo como yo resoplamos aliviados y lo celebramos esa misma noche. La sorpresa llegó a mí al día siguiente cuando fui convocado por el rey Estirdak que me pedía asistir ante él. La situación me apabullaba realmente aunque hice grandes esfuerzos por disimularlo. Mi abuelo me educó concienzudamente en protocolo y diplomacia y quizá por ello no me sentí ahogado en incertidumbre cuando estuve ante el rey. Un rey medianamente joven y agradable, sin perder el semblante soberbio de su posición que dejaba claro la distancia entre él y yo. Aun con ello su trato fue afable, agradeciendo los presentes y valorándolos considerablemente. Su gentileza me hizo sentir que merecía la pena regalarle esas obras incluso si tal acción no conllevara un beneficio. Continué la ruta y los resultados fueron semejantes, afortunados. Al regresar a la aldea, bastantes de mis vecinos quisieron imitar mi acción pero ya era tarde, pues el prestigio había recaído en mí aunque ciertamente aumentaron sus ingresos. Cada temporada se repitieron los sucesos y en cuestión de 5 años llegamos a ser ricos mi abuelo y yo e incluso la villa, que poco a poco, se transformó en un burgo acaudalado. Mis siguientes visitas a las ciudades donde comerciaba tenían un calibre sociable con las máximas autoridades además de comercial. En las propias vasijas empecé a transportar especial y materias primas valiosas desde un reino a otro. Eso supuso un beneficio colosal y una revalorización de mis productos. Durante esos primeros 10 años de negocios rutas por variopintos lugares aprendí mucho sobre la condición humana, vi los estragos en las gentes sin recursos, la usura y jactancia puerca de quienes más poder ostentaban. A la vez me permitían conocer, e incluso en ocasiones me enseñaban, los conocimientos que poseían, los sabios documentos de sus bibliotecas, los orígenes de sus mitos,
las razones de su moral. Largo tiempo dediqué al aprendizaje, e imposible hubiese sido de no haber conocido a artistas de toda condición y clase social en distintas ciudades, a los cuales contraté para refinar la creación de mis vasijas mientras yo realizaba su comercio de forma personal. Sin apoyo, sin derramar sangre, necesitaba tanto tiempo para conseguir la fortuna necesaria y así instaurar el inicio de una ciudad mejor, que casi consideré improbable llevar a término mi sueño. Sin duda siempre hablé con cualquiera, que no poseyera un poder despótico, acerca de mi mundo soñado. Debían conocer mi voluntad desde mucho antes de su realización para que así confiaran algo más en ella. La fortaleza de mi abuelo cada vez se reducía más con el avance de su edad. Sin la necesidad económica que tal riesgo paliaba, años atrás había depuesto su lugar como guerrero durante las travesías. Después de ello viajábamos juntos como cabezas visibles de mi industria. Cada uno realizaba un papel protocolario, parlamentábamos con distintas personalidades de las naciones, más acordes a cada uno. Él ganó el apoyo de algunos que debido a mi edad hubiese sido complicado conseguir por mí mismo. Aún así, cada vez se le veía más cansado, aunque más orgulloso. Tuve miedo de que muriese antes de que pudiese contemplar la fundación de mi mundo mejor. Cuando eras un bebé, y durante mucho tiempo después, tuve miedo de que pudiese ser de ti si algo me ocurriera, me confesaba mi abuelo bajo la noche estrellada de la ciudad arenosa de Cúmbara, creo que mi corazón se estremecía en cada viaje a través del mar. Ahora siento que el espíritu de nuestra apagada nación anida en tu interior esperando ser alumbrada otra vez. Emergerá su esencia de nuevo y esta vez la verás brillar como nunca antes lo hizo. Contesté con la confianza de verle de nuevo sonreír cuando ante sus ojos encontrara esa ciudad, quebrando la desazón de haber visto fallecer su olvidada nación. No iba a perder ni un segundo más sin alzar mi ciudad soñada, mi abuelo sería su primer ciudadano. Pero era tan difícil encontrar un lugar para comenzar. Las tierras cercanas tenían dueño, las del interior sufrían el acoso de vándalos o servían de fronteras inestables entre reinos. La villa próspera de nuestro burgo artesano resultaba el lugar ideal, junto a la débil ciudad, nutriéndose de los conocimientos y educación que nuestros comerciantes importaban. Mi fortuna podría comprar el poder, no lo descartaba en adelante, pero en principio se trataba de una urbe corrupta de malos hábitos, de poderosos con cuchilla afilada, de supersticiones y desconfianza, resultaba peligroso mostrar fuerza en un lugar así. Controlaban la costa, con tributos nuestra villa, con centinelas la ciudad, pero a un costado de la villa subía una colina hasta convertirse en una cordillera de dura piedra grisácea que se colaba en el mar y se extendía por kilómetros tierra adentro separando dos naciones, como una brecha sin nombre ni dueño, salvaje e ignorada. Aunque yo, ya desde pequeño la subí con mi abuelo y le puse nombre, Ícara, por alzarse en mitad del horizontal espacio. Esa cordillera contenía las mayores leyendas, supersticiones de peligros mágicos y criaturas despiadadas. Una cordillera solitaria y rodeada por lugareños ignorantes que la temían y cuya superstición iba a ser la débil defensa donde adentraría mi punta de lanza. Había aprendido tantas maravillas de otros reinos que solo debía encuadrarlas para llevar con acierto mi estratagema. Pedí al gobernador electo de nuestro reino poder cruzar la cordillera y con ello buscar una ruta cómoda para comunicar comercialmente ambos lados. Mi petición le sonó absurda y destinada al desastre, aún así me fue permitida en espera de poder reírse de mi esperado infortunio. Obtenido el permiso, hice actuar a los afamados marionetistas que traje contratados de tierras lejanas, los cuales en el pasado me enseñaron sus técnicas. Durante la noche, un par de docenas subimos la colina y, tras ello, parte de la cordillera, cargados de materiales con los que confeccionar marionetas. Nos situamos entre árboles próximos a los pocos caminos cómodos que contenía la cadena montañosa, y entre ellos formamos marionetas espeluznantes protegidas entre la dificultosa visibilidad que proporcionaban las sombras del alto follaje. Los marionetistas esperaron en ese mismo lugar mientras yo descendía y contaba a mi abuelo que los preparativos estaban listos. Esa misma mañana contraté a aldeanos para que me acompañaran a caballo en mi falsa búsqueda de una ruta y a ellos se le unieron 2 soldados dispuestos por el gobernador. Subimos la diagonal colina y les dirigí hacia el camino entre árboles anterior a la rígida montaña rocosa donde esperaban los marionetistas. Mis acompañantes tenían miedo desde el mismo momento de pisar la colina y cuanto más nos adentrábamos más dudaban de la empresa. Cuando entramos al camino comenzaron a oírse ruidos propios de la naturaleza, pero en esas circunstancias de sugestión se hacían apabullantes. Entonces,
los escondidos marionetistas comenzaron a tirar de cuerdas que causaron el movimiento de los enormes títeres que, he de reconocer, causaban pavor. Con el uso de trompas de metal producían sonidos bestiales e incluso zarandeaban a la vez a docenas de árboles. Uno de los soldados se las ingenió entre tembleques para lanzar una flecha que impactó en la marioneta que, evidentemente, no sufrió daño y lo único que logró fue que le arrojaran piedras. Más de uno ya había salido en desbandada. El resto se encontraban lo suficientemente aterrados como para galopar a toda velocidad cuando sugerí huir a gritos. El control de la superstición y la ignorancia resultaba un poder incalculable a vista de lo acontecido. Cuando llegamos a las faldas de las montañas, donde algunos paisanos ya andaban, no dudaron mis acompañantes en gritar a los cuatro vientos su experiencia con las criaturas de la montaña. El suceso conmocionó a la ciudad que ahora temía aún más a los seres malignos que tan cerca tenían. Propuse al gobernado el hacerme cargo de la derrota de esas criaturas y afortunadamente ningún soldado autóctono se dejaba contratar para subir de nuevo. Le conté al gobernador que me disponía a pedir ayuda a poderosos guerreros y brujos de muy lejano que me acompañarían en mi empresa peligrosa. A cambio, si conseguía derrotarlos, debía cederme el control de la cordillera, la cual habilitaría para el comercio y limpiaría de engendros desde entonces. El gobernador aceptó debido al miedo generalizado. Tales guerreros y brujos formidables venidos del extranjero no eran otros que los titiriteros, los cuales descendieron y se emperifollaron con ropas suntuosas y extrañas que dieran el pego. Nos adentramos nuevamente en la montaña y cazamos corzos, jabalís, ciervos y otros animales de gran tamaño a los cuales cousimos entre ellos de forma grotesca o desollamos para luego unir sus pieles, rellenándolas de follaje, creando con ello criaturas monstruosas a las que adornábamos con sus cuernos y cascos sobrantes. Dimos capas de pintura a algunos de los engendros inánimes y a otros los cubrimos con la negra ceniza de nuestras hogueras extintas. Después de varios días de plena fabricación de monstruos descendimos cargándolos. Algunos medían varios metros y para otros tuvimos que fabricar balsas para transportarlos debido a su peso. Cuando llegamos a las faldas de la colina nos detuvimos. No debíamos adentrarnos demasiado entre la población, pues quizá alguno podría notar que tales criaturas malignas eran tan solo un engaño. Aún así, formamos un gran círculo con maderos recogidos y en su centro colocamos todas las monstruosidades. A simple vista, los paisanos de la zona apreciaban lo que se convertiría en una pira con las criaturas de sus pesadillas en su interior. Las gentes no se atrevían a acercarse demasiado como para ver claramente y por ello los engendros creados parecían más aterradores. Finalmente se acercó prudencialmente y uno de sus allegados vino hacia nosotros. No parecía tan crédulo como el resto, pretendía inspeccionar los cadáveres. Me vi obligado a contarle que el primer monstruo atrapado no moría del todo y pasadas las horas se levantó como si nada, por lo que tuvimos que prenderle fuego para impedir que volviese a resucitar. Este cuento le hizo dudar y prefirió no aproximarse del todo. Entonces metimos fuegos a la madera y la pira consumió a los acechantes monstruos del lugar, convirtiéndonos en una especie de héroes liberadores. El gobernador cumplió su parte cediéndome el uso de la cordillera, y yo prometí proteger a la ciudad de las criaturas. Para ello dejé en tal sitio a los titiriteros convertidos en héroes que pagué cuantiosamente por su silencio y, cada cierto tiempo, subían a la montaña para baja luego con un nuevo engendro del mal al que prendían fuego. Entretanto yo seguía con mi labor de comercio y diplomacia. Aunque esta vez, mi abuelo y yo dedicamos la mayor parte de nuestro tiempo a contratar expertos que hiciesen de la montaña una polis adecuada. Vinieron con nosotros y nos contaron acerca de las dificultades de adecuar una ciudad en tal lugar, pero no era imposible, solo lento y costoso. Sugerí urbanizar tallando la propia roca de la montaña. Con la piedra sobrante construirían canales semacirculares que penderían a los costados de la cordillera para conseguir comunicar extremos de una ubicación tan compleja como esa. En el pico más alto se construiría el palacio de gobernación, en el resto se tallarían centros para la salud, comercio, conocimiento, asuntos de la ciudadanía. Se allanarían zonas para el tránsito, otras para la urbanización de viviendas. También se aprovecharían los pocos espacios para el cultivo y se fabricarían una plataforma que levantara y descendiera productos a ambos costados de la cordillera. Aunque lo fundamental era formar distintas cisternas para la acumulación de agua. Los ingenieros contratados se ocuparían de ello y de otros tantos menesteres que en su saber consideraran oportunos. Mi fortuna mermaba abismalmente con ello, y al contratar a centenares de obreros, de ambos lados de la cordillera,
que con el trato continuo entre las dos poblaciones comenzaron a naturalizar su vínculo. Pretendía que los individuos de dichos lugares tomasen a Ícara como un lugar común y tras ello nos les pareciese descabellada la unión. Tardamos meses en dar con ideas estables para la formación de la ciudad. Yo seguí con mi comercio, lo maximicé en aras de aumentar los beneficios. Mientras tanto, mi abuelo Pebarlo supervisaba las obras, trataba con los gobernadores de las ciudades cercanas, y sentía la emoción de ver cómo renacía su nación extinta. En mis viajes hablé con todos aquellos que deseaba perteneciesen a mi nueva ciudad. No tantos fueron difíciles de convencer pues a cualquier lugar donde estuvieras podías notar la opresión, la injusticia y el miedo. Yo podría formar una ciudad tan infame como todas las anteriores pero la esperanza de que no resultara así les hacía creer en mi proyecto. Constantemente sentía el deseo de regresar a Ícara y así comprobar los progresos realizados. Cada vez que volvía encontraba avances importantes, aunque no demasiados, pues tallar la roca era complicado. Aún así, podían apreciarse los albores de lo que se alzaría poderosamente. Resultaba hermoso comprobar el futuro palacio de gobernación arriba de todo. Mi abuelo manejaba bien los trasiegos de la obra y los trabajadores se mostraban contentos por ser pagados generosamente. Durante estos años me había convertido en un comerciante afamado, amigo de reyes y gobernantes, confidente de secretos palaciegos. A raíz de ello muchos me instaron a labores de espionaje y a revelar secretos de otros reinos, generosamente bien pagado por ello, pero no acepté, podía perder mucho aceptando y, aun negándome a ello, perdí igualmente. Molestos por mis negativas, consejeros del reino Marcaraz me acusaron de espiar los planes de gobierno para luego transmitir la información a reinos enemigos. La acusación era falsa pero de igual modo fui juzgado y castigado con el presidio. Dado que no contaban con prueba alguna válida para condenarme a muerte, pues soborné tanto como me fue posible, me encerraron en los calabozos. Atrapado en una prisión de fría y sucia piedra gris debajo del suelo sin ni tan siquiera saber por cuánto tiempo debía permanecer allí. Desde el primer día escuchaba los pasos del carcelero acercándose, el cual me golpeaba, al principio para sacar información inexistente y otras sin propósito mayor que el de ganarse mi temor. Con el tiempo solo oía sus pasos y con eso bastaba para hacerme temblar. Él lo sabía. No esperes más a quien no quiere venir. Olvida ya lo que te hicieran sentir. Supera el trago de vivir.